atenuar y sumarnos a contrarrestar esta pandemia. Entonces, queridos estudiantes, vamos a continuar nuestra clase el día de hoy, teniendo como tema la independencia de las 13 colonias, clase para quinto año de secundaria, de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Desde ya espero que presten mucha atención, por favor, y tengan a la mano su cuadernito de anotaciones también. Al término va a haber una sesión para poder dar paso a ¿cómo se dice?, hacer una ronda de preguntas. Independencia importante, recuerden ustedes que estamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias. Es necesario que ustedes también entiendan de que esta es una colonia de Gran Bretaña, es una colonia inglesa. Los ingleses y los franceses van a ser los responsables y encargados de colonizar el norte de América, ¿no? Entonces prácticamente tienen el dominio de estas colonias. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los primeros territorios en descolonizarse que va a originar, recuerden ustedes que Francia e Inglaterra tienen una relación muy, como se dice, son amigos, pero tienen cierta discrepancia. Pero entre ambos siempre ha habido una competitividad durante este tiempo. No se conoce todavía Estados Unidos, ni la URSS, ni Rusia, ni que son las potencias mundiales, no. Del momento, de la época, son tanto Gran Bretaña, Francia, ¿no?, España y otros reinos, como Austria también, que están posicionados dentro de los países con mayor influencia y poder durante este tiempo. Entonces, estas colonias ya van a servir en algunos van a surgir como para poder instaurar un monopolio, ¿no? No sé si se recordarán de los estados imperialistas, ¿no?, que veían en cuarto ustedes. Este monopolio va a estar como tal, va a ser estas 13 colonias, prácticamente que van a servir, como se dice, como puerto y a la vez como un sistema, como un punto económico y una organización política influenciada por la metrópoli, ¿no?, prácticamente, que va a ser en este caso Gran Bretaña. Entonces, ¿qué va a pasar en Estados Unidos para que busque una independencia, busque su independización o busque desligarse, ¿no?, de ese dominio inglés, ¿no?, para el momento? Ahora, pero recordemos dos puntos: que esta colonia sirve como el punto de descanso, como el punto de desembarco, y muy aparte de eso es que esta colonia, estas colonias, prácticamente abastecen económicamente bien a Gran Bretaña o a los ingleses. Entonces estamos viendo un conjunto de territorios que prácticamente están colonizados estratégicamente, en este caso. Ahora, un protagonista importante va a ser Francia, ya que va a apoyar a los colonos para poder, para buscar su independencia y poder obtenerla, ¿no? Claro que la ayuda viene un poco escasa, como se dice, pero también se suma a lo que se estuvo pidiendo y exigiendo en este caso de la independencia de las 13 colonias. Entonces vamos a conocer un poquito cómo está dado, ¿no? Tenemos el mapa en macro en el sentido de que se aprecia tanto América del Norte, América Central y América del Sur, y la posición de estas colonias. Decíamos que era un punto importante la ubicación donde que estaban estas colonias. Uno de los puntos importantes es de que, recuerden ustedes, primero, Francia e Inglaterra estaban prácticamente, no estaban económicamente bien, venían de una serie de enfrentamientos entre ambos que habían originado desgastes. Ahora, el único punto y acceso de primera llegada para los barcos que venían trayendo uno de los primeros vicios, por así llamarlo, que va a ser el té, y lo que traían desde las Indias, va a ser estas colonias. Entonces, ¿cuáles son esas primeras colonias? Tenemos a Massachusetts, tenemos a Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey,
Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, entonces Connecticut, Massachusetts, Rhode Island. Entonces, prácticamente estas colonias que están prácticamente mirando al Océano Atlántico va a ser en los puertos a los cuales van a llegar estos productos. Eso quiere decir que el poblador de estas colonias, recuerden ustedes que ya está el impacto, ya hubo una mezcla, por así decirlo, o una combinación, ¿no? Vamos a hablarlo como tal, el término, eh, de características raciales y va a surgir una nueva población. Ahora, esta población se va a regir a lo que la metrópoli había impartido, ¿no? A lo que los colonos, a lo que la colonización trajo. Entonces van a estar sujetos a una serie de impuestos y pagos. Una de esas primeras acciones, esa acción de gracia, esa reunión, como lo llamaban ellos, ¿no? Que se va a instaurar en el año 1621. Hoy es Día de Acción de Gracia, ¿no? Una reunión familiar, una comida, un compartir, para recordar qué suceso, el suceso de colonización. Entonces ellos van a decir, wow, se voy a recordar, como por decir, no voy a recordar que los españoles, pues, con esta celebración nos colonizaron. Entonces algunos pobladores lo van a ver bien, otros no. A eso se va a sumar que en estas 13 colonias, los ingleses, como tienen el monopolio económico, van a instaurar algunos impuestos. Y a esos impuestos a otros le van a subir el costo. Lógico, pónganle que ustedes, yo les pregunto, ¿qué pasaría, digamos, ¿no? Siendo un poco crueles, ¿eh? ¿Qué pasaría si el día de mañana, viene un recibo de luz y al costadito en las letritas chiquititas dice abajo, tiene que pagar 150 soles de IGB por ley, porque lo aprobó el presidente como tal, como impuesto? Muchos de sus padres de familia va a pegar el grito al cielo. Quien les habla también, ni ganas ya va a tener de hacer clases. Entonces, oh, no, ¿cómo es posible? No, vamos a estar en contra. Lógico, porque es un recurso que tenemos la luz, que es un recurso necesario para poder, como se dice nosotros, desarrollarnos y poder continuar. Pero como tal también, que le ponga un impuesto y que lo eleve, va a originar una reacción. Y eso fue lo que pasó. Se van a originar o se van a dar una serie de impuestos conocidos como el stamp up, ¿no? El impuesto al papel, a la imprenta, y el sugar up, al impuesto a prácticamente al vidrio, ¿no? Como también el impuesto al timbre, o a la impresión, al papel, al vidrio y al té. Prácticamente que estos impuestos van a originar, muy aparte de otras acciones, va a originar un movimiento de tensión que va a dar como resultado la búsqueda de querer independizarse o terminar, dejar de ser las colonias inglesas. Entonces, vamos a ver un panorama claro, ¿no? Prácticamente, ¿cuál va a ser la primera colonia inglesa? Virginia, en 1607. Va a ser una de las primeras colonias que va a ser anexada por los británicos. Entonces, esto va a dar un origen importante. ¿Quiénes son los que tienen el control y el dominio como tal de esta colonia? ¿No? Primero, los puritanos, que van a tener, como se dice, la autorización real para ocupar estos territorios. Eso quiere decir que para 1620 ya prácticamente este territorio está poblado por los puritanos, en este caso. Así, estos puritanos van a cimentar las bases de la nueva Inglaterra. ¿Se acuerdan ustedes? Un virreino como en el Perú, igualito, una nueva Inglaterra. Eso quiere decir que para el siglo XVIII, exactamente a mediados de este siglo, se van a formar estas colonias. Y cada una va a tener diversas características, teniendo una estructura religiosa, social y económica, como también política, marcada. ¿Cierto? Lógico. Ahora, entre sus características primordiales van a estar entre ellas la búsqueda de un desarrollo económico como tal para el pueblo y que le sea beneficioso para la metrópoli, en este caso, los ingleses. Otro, la mayoría, eh,
la mayoría va a tener una notable, como se dice, labor en el aspecto cultural y en el aspecto económico, porque son la columna vertebral, y en lo político van a estar representados, van a tener representantes, pero muy pocos. Recuerden ustedes que estos colonizadores instauran un sistema político también, ¿no? Donde se elige un determinado parlamento, donde el representante es uno de la población, pero también están supervisados por otros, desde el cual tiene que rendir cuentas a otros. Ahora va a haber en estas colonias cierta autonomía, no ficticia, pero entendida como tal, cierta autonomía. ¿Cómo se va a originar esto? Decíamos nosotros hace un ratito que tanto Francia como Gran Bretaña venían de una guerra, ¿cierto? ¿Cuál guerra era? La guerra de los 7 años, y este conflicto generó gastos económicos a estas coronas, a estas dos coronas, tanto la francesa como la Inglaterra. Esta raíz prácticamente se va a ver reflejada en sus colonias, como lo cuenta la historia y como lo define como tal. La guerra de los 7 años prácticamente va a ser la guerra en la cual se va a plasmar en sus colonias, ¿no? Recuerden ustedes que uno de los primeros en querer que pierdan sus colonias va a ser Inglaterra, y que Francia prácticamente ha destituido en muchas colonias, que fue lo que va a pasar. Este conflicto va a ser, como se dice, la lucha, la pelea, la bronca, por así decirlo, por el dominio marítimo y el dominio colonial en diferentes estados, ¿no? Ahora, ante esta situación, les decía yo que Francia ya había perdido territorios de colonia. Uno de ellos va a ser el territorio de Canadá, otro en el territorio de la India. Entonces venimos con una Francia debilitada, una Francia que no está bien posicionada, pero que sí tiene tropas, que sí tiene ejército, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con Inglaterra, Gran Bretaña? Gran Bretaña está bien posicionada por el momento, pero que la guerra le ha generado gastos. Entonces, esto le obliga a realizar una reestructuración económica. Y se acuerdan de los impuestos que hace un ratito también les mencioné, eso va a motivar a que ellos realicen esto. Ahora, en general, ¿no? ¿Qué hace el gobierno de Jorge III, ¿no? Y el Parlamento británico? Deciden, ¿no? Uno, reforzar el control metropolitano, ¿no? Las metrópolis, entonces las colonias, ¿no? Y lo primero que van a hacer es aprobando diferentes impuestos, como le decía. Hasta ahí estamos claro el punto de que estas colonias y bajo el gobierno de Jorge III se instauran estos impuestos, los cuales las colonias tenían que pagar. Ah, bueno, ¿estamos económicamente mal? Sí, vamos a poner impuestos y recuperémonos. Ah, muy bien, pero ¿cómo lo verán las colonias? ¿Cómo van a apreciar las colonias? ¿Mm? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Lo tomarán a bien? Ah, no, vamos a ver cómo lo tomarán. Tenemos un esquema de lo que hasta el momento vamos a ir hablando poco a poco, va a surgir para reforzar. El antecedente importante de esta independencia, o de la independencia de las 13 colonias, va a ser la guerra de los 7 años, entre Francia y Gran Bretaña, porque esta guerra se va a trasladar a las colonias, no como tal, como el enfrentamiento, sino como la búsqueda de que quién pierde más colonias, o a quién apoyamos, o a qué estado apoyamos para que se descolonice de, de Francia o se descolonice Inglaterra. Una de esas colonias va a ser las colonias inglesas de América del Norte. Ya para esto Francia ya perdió Canadá, ya Canadá se descolonizó de Francia. A eso se va a sumar que prácticamente estas dos naciones pioneras en colonización van a pasar por una situación económica difícil. ¿Y qué va a hacer el rey Jorge III? Junto con el Parlamento, van a decidir una serie de, eh, de aplicaciones de impuestos a estas colonias. Así van a aplicar el Sugar Act, el Stamp Act y Donches Act. Entonces van a propiciar, como se dice, la causa de la independencia de estas 13 colonias. Entonces, estas colonias van a rechazar estos impuestos,
van a rechazar al Parlamento, va a rechazar eh, el tener que pagar por el impuesto al té, por el impuesto al vidrio, por el impuesto al papel, al documento, al sello. Entonces el tiempo de 1770, prácticamente siglo XVIII, va a ser testigo de la búsqueda de la independencia de estas 13 colonias. Los causantes, estos 3 impuestos. Los más importantes, por así decirlo, que todos son importantes, ¿eh? Pero de los cuales siempre se menciona son estos dos. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser la primera expresión de decirle no a estos impuestos por parte de los ingleses, de los colonos? Una primera reacción va a ser que va a llegar un barco cargado de té, profe, el té que venden en Sorritos, sí, exacto, el té. Esto viene desde las Indias orientales. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tomar, los colonos se van a disfrazar, miren, ¿ah? Colonos, quiere decir que todavía hay pobladores, ¿no? Eh, indios, por así decirlo, ¿no? Eh, Se van a disfrazar de indios y van a tomar por asalto uno de esos puertos. A esto se le va a llamar como uno de los primeros hechos, en 1773, el motín del té o la fiesta del té o el asalto del té en uno de los puertos en Boston, Massachusetts, ¿no? Donde se va a tomar el- el- la embarcación y se va a arrojar al mar el té. Y esa embarcación no va a llegar a los ingleses y si llega, prácticamente llegó vacía. Entonces, este hecho va a convencer a Jorge III de restablecer el principio de autoridad mediante lo que muchos consideramos el error más importante que llevó a la independencia de las 13 colonias, por la fuerza. Y nada, la fuerza es bueno, que trajo consigo la pérdida del mismo. Ahora, esto, sabiendo esto, el rey y los colonos van a reaccionar, van a formar el primer Congreso Continental. ¿En dónde? En Filadelfia, ¿no? Y el rey se va a reunir con ellos, ¿no? El rey Jorge III, y va a acordar enviar una declaración de derechos y agravios que explica y defiende la posición de las colonias. Hasta este punto, la reacción de los colonos va a ser marcada para ratificar la fidelidad como tal, ¿no? Y miren, todavía no tenían la posición de decir, bueno, no, nos descolonizamos, sino vamos a ratificarnos, vamos a coordinar con el rey para no desatarlo como tal. Pero el rey recibe esta declaración de los derechos y agravios, ¿no? Pero bueno, lo toma a bien. Ante esta situación, el rey también pues decide, como se dice, enviar. Muy bien, yo fui a ustedes, se realizó el Congreso Continental, ustedes me mandan el documento, yo me niego, nos vamos a armas. 1775 se da una de las primeras batallas de Lexington y Concord, donde se enfrentan armados tantos colonos y los casacas rojas. Y estos se van a enfrentar, va a ser una rebelión, prácticamente una guerra en este territorio. Las colonias de Inglaterra van a ser testigo de estas primeras batallas, no, de una, eh, para empezar, una guerra, no como lo estamos viendo en la imagen. El desarrollo de esta primera batalla va a ser un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo a cierta distancia, donde va a ser ataca uno primero, dispara el otro hasta que cargue, ataque el otro, hasta que el otro cargue, ataque el otro y así se van acercando, hasta que se queden sin munición y surge el enfrentamiento ya cuerpo a cuerpo, propiamente dicho como tal. Entonces la guerra hasta este momento tiene una característica, es un ataque de que si tú me disparas primero, te disparo yo, de ahí tú me disparas, tú cargas más rápido, yo cargo más rápido, y recuerden que estas bayonetas se cargan pues
con munición. Ellos que tenían que cargar la pólvora, cargar la munición, eh, eh, atorar la escotilla de la bayoneta y prácticamente disparar. Entonces prácticamente era un juego al azar, que si te daban en la pierna, que si te daban en el brazo, era un enfrentamiento entre estas dos. Entonces este enfrentamiento armado entre colonos y casacas rojas van a eh, liderar este territorio. Este escenario va a desatar el segundo Congreso Continental, donde en este segundo Congreso Continental van a plasmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este segundo Congreso de Filadelfia, de 1775 y 1776, testigo prácticamente este 4 de julio de 1776, donde se va a acordar, ¿no? Se acordó crear un ejército continental. ¿Al mando de quién? De George Washington. George Washington va a ser el que va a liderar este ejército. Ejército que va a acordar prevalecer y mantener la Declaración de la Independencia de 1776. Esta comisión por Thomas Jefferson, ¿no? Van a elaborar la misma y van a considerar el nacimiento, ¿no? De el acta, el acta del nacimiento de los Estados Unidos. Así se va a dar inicio a una nueva situación. Ahí tenemos el acta de la independencia, redactada por Thomas Jefferson. Vamos acá en la anterior. ¿No? Y así va a surgir va a surgir esta nueva guerra de la independencia, en la cual se va a desarrollar diferentes batallas. A eso se va a sumar que a los colonos los franceses van a apoyar. Esta lucha se va a desarrollar a partir de entonces en tres bandos dados y bien marcados: los británicos, los colonos y en este caso los franceses, que van a apoyar a los colonos. Estos van a ser los protagonistas de este enfrentamiento en esta primera batalla de Saratoga, ¿no? Contra los rebeldes. En este caso va a haber otro lado del pueblo que se van a enfrentar a ellos y que se van a sumar a los colonos y también a los franceses para la búsqueda pues, de la independencia. Gran Bretaña, a pesar de eso, va a invertir más en esta batalla, en esta guerra, ¿no? De las cuales le va a conllevar a un gasto. Durante este tiempo va a surgir un nuevo personaje en este desarrollo de la guerra. Hasta hace un ratito veníamos, Thomas Jefferson redacta y Benjamin Franklin también se une. Ahora va a surgir este personaje, Benjamin Franklin, se va a sumar en la batalla de Yorktown en 1781 y él prácticamente va a cambiar, va a darle un giro a la forma de guerra, ¿no? Ya que va a usar a pobladores, va a juntar a un conjunto de campesinos, de individuos, de patriotas, por así decirlo, de los cuales se van a sumar a esto y van a jugar un papel importante porque de ahí en adelante Benjamin Franklin no va a tener derrota, lo contrario, va a ir escalando conquistas y batallas ganadas. Ahora, a él se le va a agregar un punto importante, perdón un ratito, se le va a agregar un punto importante porque va a desplazar una serie de tropas en todo el territorio de las colonias y es prácticamente con él quienes se van a aliar delegaciones francesas, ¿no? Y también a otras delegaciones como España y los otros Países Bajos, estamos belgas, Austria. Así van a impulsar una serie de victorias, como les decía al principio, que le van a permitir, como se dice, posicionarse. Este punto, este punto del desarrollo de la guerra va a definirse con el Tratado de Versalles de 1783. El gobierno británico va a negarse a promulgar
como tal y aceptar esta situación como tal. Ahora, va a tener que negociar y firmar esta paz de Versalles que va a permitir, como se dice, mantener la independencia de los norteamericanos y hacia las diversas necesidades que tengan y prácticamente en una primera parte mm, Gran Bretaña le va a decir que no, pero se va a ver obligado a firmar como tal, ¿no? Ya que los aliados también pues están haciendo presión para la firma de la misma. ¿Cómo se va a desarrollar hasta el fin que va a dar la paz, la paz de Versalles y pone fin, así surge y se reconoce como tal a el nuevo Estado, ¿no? O la nueva nación que es Estados Unidos. Tenemos una línea de tiempo, ¿no? Del desarrollo del conflicto, de cómo se ha ido, cómo se va a desarrollar desde el motín del té o la fiesta del té, el primer Congreso Continental, la batalla de Lexington, la batalla de Saratoga, la intervención francesa en 1788 y la aparición de un nuevo personaje que es Benjamin Franklin, que le da estilo más prácticamente, desde mi punto de vista, o estrategia a la guerra, ¿no? Cambia la forma de atacar, ¿no? Y utiliza las emboscadas, utiliza una nueva forma de hacer la guerra. Y esto va a desatar que de prácticamente hasta 1783 se firma esta paz de Versalles, donde se consolide la independencia de las 13 colonias y el surgimiento de la nación de los Estados Unidos. Estados Unidos reconoce la fecha como tal, la elaboración de esta acta importante de nacimiento de la nación como el 4 de julio de 1776. Así surge la nueva nación americana. La Convención de Filadelfia de 1787 promulga esta constitución norteamericana como tal y va a estar basada en los principios liberales. Quiere decir que, profesor, estamos viendo tiempo del liberalismo. No, estamos viendo algunas pinceladas del liberalismo, porque recuerden ustedes que el pensamiento liberalista influye en las revoluciones liberales de 1830 y 1848, tiempo después, pero algunas pinceladas, algunas influencias de ese pensamiento, más que nada el pensamiento nacionalista, por el amor al terruño, el amor a la patria, la defensa de la misma, va a permitir el desarrollo ¿cómo se dice?, de, el desarrollo de la necesidad de querer independizarse. Y otro, como se dice, los antecedentes que hemos estado hablando el día de hoy. Ahora, esta constitución norteamericana, ¿no? Va a ser la primera, la constitución del mundo, basada en estos principios liberales, donde va a haber una separación de poderes, ¿no? Tanto la participación democrática de diferentes ámbitos y va a tener una constitución marcada en el sentido donde va a estar plasmado la organización política de cómo se va a conducir el gobierno. Así va a dar paso a los inicios de la república. Así se va a establecer una república federal. Recuerden ustedes que va a ser llevada de la mano el surgimiento de la república. Así se elige como primer presidente de Estados Unidos a George Washington. Bien, muchachos, hasta este punto hemos hablado y hemos tratado acerca de la independencia de las 13 colonias. Vamos a darle 5 pasos a una ronda de preguntas para poder cerrar pues nuestra sesión el día de hoy.